Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio desde Cero hasta N. El día de hoy estoy con Dalia Rocha. Dalia es una especialista en neuroeducación infantil. Ella es maestra y sabe mucho acerca de los niños. El día de hoy vamos a platicar con ella y aprender algo que ella hace muy bien, enseñar a las otras personas a ser papás, ¿no? Su podcast, tiene un podcast y se llama Padres en Entrenamiento y pues de eso es lo que vamos a platicar, de los temas que ella toca en su podcast y de las ideas que ahí se transmiten. Dalia, ¿podrías presentarte con la audiencia para que te conozcan mejor? Claro que sí, Obed, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Dalia Rocha, soy licenciada en educación con una especialidad en neuroeducación infantil y esta especialidad me hizo tomarla por las cuestiones de la necesidad dentro de la educación, ¿verdad? Mi interés por querer aprender cómo funciona el cerebro pues para poder ser una mejor maestra y poder abordar mejor a los niños en sus diferentes áreas del aprendizaje. Entonces, a eso me dedico, soy profesional en educación y actualmente estoy dando coaching para padres y apoyo a niños con algún problema de aprendizaje. Y tengo, así como dijiste tú, un programa que se llama Padres en Entrenamiento, que casualmente me invitó una amiga en uno de mis coaching. Me dijo, es que deberías de participar en mi programa porque ella está como comentarista de radio en un programa que se llama Radio Clareta América en Chicago. Y ella es influencer, entonces me dijo, deberías, me dice, me gusta mucho cómo estás manejando tu coach con nosotros como papás, deberías de participar en nuestro programa. Y yo en un principio tenía una idea de entrenamiento TDA porque a mí la cuestión del TDA me inspiró por la cuestión de mi hijo y por eso quise estudiar la maestría para especializarme un poquito más acerca del TDA, conocer más de lo que es y empecé a dar pláticas acerca de este tema. Y cuando ya empecé a trabajar con otros papás y como que me podía ampliar un poco en mis temas, empecé este programa de padres en entrenamiento. Entonces decidí cambiar las redes sociales y pues ahora sí que mis podcasts y las pláticas dirigido a todos los papás, porque la verdad es que nadie nos enseña a ser padres. Ahora sí que no, los niños no vienen con manual de instrucciones realmente, entonces Muchas gracias por hay eso. mucho. Uh-huh. Exacto, es una de las cosas que aprendes en la vida, ¿no? Nunca nadie te va a enseñar cómo ser papá, solamente te pueden dar tips y tú de ahí vas agarrando lo que te conviene, ¿no? Y así. Y esta parte de padres de entrenamiento me gusta, pues porque tocas muchos temas y, por ejemplo, ahorita dijiste TDA, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo que hace unos años esta cosa del TDA no existía o era algo que no teníamos en el radar, ¿sabes? Ajá. Había niños que eran hiperactivos y así les llamaban y ya eso es todo, ¿no? Y a veces, cuando yo era muy pequeño, pues tenía compañeros así, ¿no? Que tenían mucha energía, por así decirlo, ¿no? Y no podían estarse quietos en el salón y pues ellos, se va a escuchar feo, ¿no? Pero en la escuela los tachaban como los burros o los malcriados o los que no hacen bien las cosas, ¿no? Y realmente, pues era un problema que ahora estamos descubriendo, ¿no? Que es esto del TDA. Así es. Y está bien que sepamos qué es porque es algo que se puede trabajar y se puede arreglar, ¿no? Se puede hacer que funciones bien dentro de este contexto de la educación que tenemos ahora, ¿no? Así es. Pues más que arreglar sería como un entrenamiento para el niño, pero también para todo el entorno. Yo creo que eso es muy importante, Obed, el que la gente sepa de lo que trata, porque luego solemos etiquetar a los niños, como es algo que no se nota. Solemos etiquetar a los niños que no encajan en estas expectativas esperadas. No, no todos los niños aprenden sentados y volteando a ver el pizarrón y con la atención de largos periodos hacia la maestra. O sea, hay niños que son muy kinestésicos y necesitan pensar moviéndose y necesitan estar caminando y de repente les entra la emoción y tienen picos de emoción así de euforia y gritan y aplauden y son muy expresivos. Y no se trata de ir en contra de la personalidad del niño porque entonces el niño se empieza a sentir inadecuado y le afectamos en su autoestima. Estos niños siempre están tratando de esforzarse por quedar bien, por caer bien, por encajar en las expectativas que el ambiente adulto le pone en la escuela, en la casa de los abuelos y en todos lados. Entonces se enfrenta a muchas situaciones de frustración
que eso hace que se incremente pues todas las puntos rojos, ¿no? Del TDA, o sea, los picos de impulsividad. Cuando un niño no se siente aceptado, pues obviamente va a estar agresivo. Cuando un niño tiene poca motivación y el ambiente no le ayuda a motivarlo, pues olvídate, es bien complicado que se mantenga concentrado en una tarea. Entonces sí, los maestros necesitamos educarnos, y los papás que tienen hijos con TDA necesitan realmente recibir una terapia de aprendizaje. Oye, ¿y cómo sabe un papá que su niño tiene TDA sin llevarlo a una cita con un especialista? O sea, ¿cómo puedo yo identificar qué características tiene mi niño para saber si tengo que hacerle un análisis de si tiene TDA o no? Ajá. Mira, básicamente estos diagnósticos se pueden interpretar tanto en adultos como en niños, ¿sí? Y casi siempre estas características es para adultos. Es como pensar si de niño tú batallabas, por ejemplo, para mantenerte sentado, concentrado en una sola cosa, que es fácil que pierdas cosas, por ejemplo, que traes el teléfono, las llaves, el lápiz, el cuaderno y que no sabes ni dónde lo dejaste. Batallan con el orden, o sea, que suelen ser muy desordenados en su acomodo, pero no como algo consciente, sino inconsciente, que incluso pueden ir pasando y brincan los zapatos y la ropa que está en el piso. Y si tú le dices, recoge tu cuarto, y ellos piensan que es tender la cama, pero no todo lo que está en el piso o no todo lo que está en el escritorio, como que ellos no lo ven, no prestan atención a detalles. Parece que les hablas y la realidad es que ellos están tan concentrados que no te ponen atención a lo que les dices. Hay ocasiones que son personas como multitareas y quieren estar haciendo varias cosas a la vez, pero más que nada porque ellos necesitan estar cambiando de actividad, porque una sola actividad se aburren, entonces necesitan cambiar de estímulo y luego regresar a la tarea anterior o a otra. Entonces a veces no terminan las tareas con las que empezaron. O bien, si es una tarea que le va a implicar mucho esfuerzo, la posponen para empezar. Entonces tardan. Y las personas con TDA utilizan como esta parte del tiempo, del tiempo límite hasta el último minuto. Entonces es cuando le empiezan a hacer, porque es una forma en que su cerebro se mantiene motivado para poder terminar. Antes no. O sea, necesitaba esa química para poderse concentrar en la tarea, y suelen entregar todo en el último minuto. Hay varias características, por ejemplo, también de la impulsividad, es que son muy reactivos, tanto emocionalmente como físicamente. Tienden a meterse en actividades como de riesgo, no miden consecuencias, e incluso pueden estarlos regañando y repetirles de que es que, ¿por qué otra vez te lo dije? Y se vuelven a meter en el mismo problema, pero como que es algo que no registran consecuencias. No tengo ahorita toda la diapositiva de los indicadores, pero básicamente esos son los indicadores como más frecuentes. Y también hay ocasiones en que tienen problemas académicos, por ejemplo, puede venir acompañado de algún problema en la comprensión lectora por la falta de atención, o en el seguimiento de instrucciones también por lo mismo. Fíjate que el TDA no tiene que ver con la inteligencia. De hecho, son niños que tienen su capacidad de inteligencia igual que el promedio. ¿Me explico? Incluso hay niños que tienen superior, ¿sí? Una inteligencia superior, pero no tienen problemas en la memoria tampoco, pero sí en las funciones ejecutivas, que las funciones ejecutivas de nuestro cerebro pues nos ayudan como a ser más organizados, a poder gestionar nuestras emociones y a gestionar el tiempo, la organización, etcétera. Entonces, por eso sí se llega a batallar en la cuestión escolar. Ok, entonces entiendo que todas las personas tenemos algo de eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estabas describiendo y luego, ¡pum!, me están cayendo las pedradas, ¿no? Porque creo que yo sí tengo algo de eso, pero creo ¿Qué que eso es dijiste? como Yo que, soy. como que varias de esas características pues también pueden tener las personas normales, ¿no? O sea, que no tienen este trastorno, pero que las que tienen este trastorno pues juntan muchas de esas características, ¿no?
exacto. Se supone que son como de los que te nombré, si tienes 6 de esos por un periodo de más de 6 meses y en diferentes áreas de tu vida, en el trabajo, en los niños, pues en la escuela, con la familia, en un ambiente recreativo, entonces puede ser considerado que sea TDA. Y no todo el TDA se trabaja con medicamento. Hay ocasiones que no es necesario el medicamento y que con solo rutinas, con ciertos hábitos, entonces se puede manejar. Pero hay ocasiones que sí es necesario el medicamento. Justo te iba a preguntar eso, ¿no? Que todo esto que platicas podría arreglarse creando hábitos que te ayuden a enfocarte o a hacer las cosas de manera diferente, de tal manera que te puedas enfocar un poquito y luego distraerte y luego vuelves a regresar a enfocarte, ¿no? Algo así. Créeme que la mayoría de los niños que antes no fueron diagnosticados con TDAH, aprendieron de alguna forma a ser adultos funcionales. Y ahorita ellos ya tienen como ciertas estrategias o educaron a su cerebro para poder ser funcionales. Y hay muchísimas historias de éxito de personas que tienen TDA. O sea, por ejemplo, Michael Jordan, dicen que Steve Jobs. O sea, hay muchos actores y deportistas que enfocaron toda esa pasión porque suelen ser personas muy apasionadas y se automotivan de aquello que les interesa. Entonces, tienen un gran potencial la realidad, o sea, igual que todo ser humano, nada más que sí, al momento de aprender, pues tiene ciertas necesidades diferentes, al igual que todos, ¿eh? O sea, por eso no, o sea, como que llevar la etiqueta del TDA no es como para chino, o sea, está enfermo, no, para nada, no está enfermo. Es una forma diferente de aprender. Oye, ¿y el medicamento es como para que te ayude a enfocarte más o como qué es lo que hace el medicamento a diferencia de los hábitos? Entiendo que te ayudan, como tú dices, a convertirte en una persona funcional porque manejan estas características de alguna manera que con los hábitos se compensa, ¿no? Pero el medicamento, ¿qué hace? Los medicamentos son estimulantes para los neurotransmisores. Entonces, Sí. pues son químicos, ¿verdad? Y como nosotros sabemos, nosotros producimos ciertos químicos, así los segregamos de forma natural. En el caso del TDA, hay una falla en estos neuroquímicos de nuestro cerebro como serotonina, noradrenalina, etcétera, dopamina. Y estos medicamentos ayudan a regular esos químicos. Y el TDA también tiene un problema de madurez en la zona prefrontal del cerebro, entonces el medicamento ayuda como a ir encendiendo las conexiones de esa zona, que ahí es donde se encuentran las funciones ejecutivas. Entonces, el medicamento no es algo malo ni tampoco es algo adictivo, al contrario, eso te ayuda a tener mejores conexiones neuronales en la zona en la que presenta inmadurez o presenta fallas. Órale, entonces este tipo de medicamento más bien no es algo que te va a poner más tranquilo o te va a dar el bajón en la energía, sino que te va a hacer que funciones como una persona que no tiene TDA. Fíjate que sí y no. Hay medicamentos que te bajan mucho la hiperactividad, por ejemplo el Ritalin y, ay, no me acuerdo el otro, que son como, que se nota mucho cuando dices, híjole, es que no se tomó la pastilla, ¿verdad? Y hay otros como la tamoxetina, que te ayuda a mejorar como estas conexiones o estos picos emocionales y no cambia la personalidad del niño, nomás le ayuda como a mantenerse un poquito más enfocado. Muchas veces los neurólogos manejan el medicamento del TDA, que es para la concentración, con otros medicamentos que son como para bajar pues la euforia o la depresión o la ansiedad, porque a veces viene como acompañado de el TDA con ansiedad o con depresión o que es demasiado hiperactivo y les dan sertralina, por ejemplo, que ese medicamento es utilizado para las personas que tienen, pues creo que depresión o que están así como muy ansiosos. Órale. No, pues todo esto del TDA es un tema muy complejo, ¿no? Porque pues hay muchísima información alrededor, ¿no? Así Y, es. y entonces tú dijiste que lo empezaste a aprender o te enfocaste en ello por tu niño. Fíjate que mi hijo fue diagnosticado con TDA cuando estaba en
en primero de primaria y lo estuvimos trabajando con una psicóloga. Y la psicóloga, digo, afortunadamente mi hijo tiene muy buenas habilidades académicas, es un niño que aprende fácilmente, entonces no le estaba afectando en la cuestión académica. Y en sus pruebas psicológicas salió que no tenía inatención. Entonces, pero yo lo veía a mi hijo como, pues, con una necesidad diferente que como mamá me rebasaba. Y a pesar de ser maestra, yo decía, es que, ¿cómo le hago? O sea, soy una mamá que está presente, que sí lo apoya, o sea, de verdad que trataba de ayudarlo de la mejor manera, pero mi hijo tenía una cuestión de impulsividad e hiperactividad y las emociones así con muchos picos. Y hablando con otra mamá, decía, es que así estaba también mi hijo, mejor llévalo con un neuróloga. Y nos recomendaron a una neuróloga que es muy famosa en Chihuahua, Ana Carolina Aguilar. Y dijimos, vamos, o sea, ya checamos la parte psicológica, le llevamos los estudios y le hicieron un mapeo cerebral y de esos de que no duerme toda la noche y así. Y ya nos dijo, ¿sabes qué? Si trae inmadurez en su zona frontal por todo lo que me estás diciendo, más los estudios, sí te recomiendo que le demos medicamento. Y entonces mi hijo empezó a tomar medicamento, pero yo quería saber más. A mí me daba mucho miedo darle medicamento, la verdad. Pero yo sí como que quería saber, bueno, ya tengo esta situación, me daba mucho miedo enfrentar un reto que no pudiera manejar como mamá, porque, o sea, ya me estaba pasando, no lo podía manejar. ¿Sí me explico? Y como maestra es diferente, porque con el hijo emocionalmente te enganchas. Y si mi hijo reaccionaba de forma muy fuerte, porque él se enojaba de, muérete, no te quiero, te odio, cosas así. Entonces yo me lo tomaba personal. Entonces, para mí era como muy importante entender qué era lo que estaba pasando y cómo podía ayudarlo de la mejor manera. Y fue cuando me metí a estudiar y a leer un poco más al respecto. Sí. Órale. Oye, ahorita que dices eso de que te gritaba tu niño, ¿no? Es una cosa que creo que todos pasamos en la adolescencia. Eh, Todos los adolescentes creo que somos muy malos con nuestras mamás y papás, ¿no? O sea, creo que por toda la evolución de nuevas hormonas y cosas que están pasando y cambios en nuestro cuerpo nos hacen decir que no sentimos. Y creo que la adolescencia es algo que hay algo de eso. O sea, no sé si el TDA, si en la adolescencia sufres algo de esto, de TDA, que te haga ser diferente en esa manera, ¿no? Porque yo veo a Obed del pasado cuando era adolescente, a mi mamá le dije muchas cosas así como tú decías, ¿no? No hables de mi mamá y quién sabe qué, y ¿sabes? Entonces, creo yo que eso era por la adolescencia, ¿no? Porque yo lo pienso en retrospectiva y pues no tenía ningún motivo para hacer o decir eso, ¿sabes? Claro, bueno, esta ocasión que le pasó a mi hijo, él tenía 5 años, 6 años, entonces no No había tenía que una ver con la cuestión adolescencia. de, hormonal, que ahorita él está en la adolescencia, pues él ya tiene Ujú. 12 años, pero ya hemos trabajado con él un entrenamiento y no me está pasando eso ahorita en la Ujú. adolescencia. Y ahorita Órale. no está tomando medicamento, entonces yo creo que nos ha ayudado mucho Ujú. nosotros haber tenido conocimiento, tanto mi esposo y yo, cómo manejarlo, cómo él se sienta amado, respetado, querido, en qué momento cuando él dijo cosas, nosotros reflexionar con él, cómo nos hace sentir. ¿Sí me Ujú. explico? ¿Qué Ujú. esperamos? ¿Cuál es el vocabulario esperado? Etcétera. Y también que no nos lo tomamos personal. Entonces, Ujú. ahorita de veras que es maravilloso poder estar con él y que sus reacciones, él se detiene y él no me dice cosas que sí decía de niño, que me hacían Ujú. sentir como pues Ujú. muy triste, ¿no? Muy decepcionada como mamá o de, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué va a ser de mi hijo? No, al contrario, es una muy buena relación la que Oye, pudimos construir. eso también me ha pasado a mí y creo que es parte de una consecuencia de una consecuencia. Es decir, cuando los niños se portan mal, pues los castigas, ¿no? Hay una consecuencia por haberse portado mal, ¿no? Entonces, me pasó una vez, ¿no? Con Loreta. La regañé, la castigué y después el castigo fue muy grande para ella, supongo, porque me dijo, no te quiero y te odio y quién sabe que eres el peor papá del mundo. Y claro que me pudo mucho, ¿no? Por escuchar eso de tu niña. Pero pues esto fue la consecuencia de que ella tuvo un castigo por algo que hizo, ¿no? Entonces,
también estaba chiquita, ¿no? Y esas cosas, como tú dices, es difícil no tomarlas personal porque te están diciendo a ti, ¿no? Y te está haciendo tu propio hijo, ¿no? Entonces sí está bien complicado, ¿no? O sea, tú lo dices ahorita porque ya lo entendiste, pero en la práctica alguien que le diga eso a su hijo, pues es feo, ¿no? Es doloroso. Inmediatamente te enganchas y Mm. dices, ¿cómo a mí? Qué Ujú. mal agradecida mi hija. O sea, te lo tomas personal, pero muchísimo, muchísimo. Y yo creo que eso es muy importante, abrir los ojos como papás, porque en la relación con nuestros hijos a veces nosotros como papás nos portamos como niños y pedimos que sean nuestras necesidades cubiertas antes que las de ellos. Así es. Oye, y ahorita decís, ¿no? Que tu niño y ustedes tuvieron como un entrenamiento y entonces ahorita en la adolescencia no estás sufriendo de esos problemas, ¿no? Y entiendo que me dices que la manera en la que se explican y las palabras que se usan para comunicar sentimientos, pues es una parte del entrenamiento. ¿Qué más tips puedes darnos a los papás que vamos a pasar por esta etapa en la que vamos a tener niños adolescentes, ¿no? O ¿qué debemos hacer Híjole. nosotros para estar Uh-huh. un poquito más preparados y no tener un niño que te grita que te odia, así como yo con mi hermano? Y es que todos los hijos son diferentes, ¿no, Beth? O sea, con uno, por ejemplo, con mi hijo Armando, que con él pues me enfrenté a este reto, pero también tengo mis otras hijas y a unas hay que hablarles de con pincitas porque luego se sienten y luego la otra es una necesidad más física o etcétera. Yo creo que como papás es muy importante observarlos, observarlos y la presencia con los hijos es muy, muy importante y no tanto de tiempo, sino de calidad, porque es en el momento en el que nosotros convivimos con ellos, darnos ese tiempo para conocerlos, porque en la medida que los vamos conociendo, vamos fortaleciendo nuestra relación. Y al tener una relación buena, en donde ellos se sienten amados, validados y respetados, ellos van a dar todo por quedar bien contigo. O sea, ellos se van a sentir agradecidos, se van a sentir que forman parte del clan, van a estar abiertos a preguntarte cosas que necesitan. A mí eso me gusta mucho ahorita con mi hijo que está en la adolescencia, que me pregunta cosas de varios temas de sexualidad, de drogas, de amistades, de lo que sea, él tiene esa confianza de venir a preguntarme, pero yo dejé la puerta abierta, ¿sí me explico? Y no pongo una expectativa por enfrente que me bloquee esta relación entre los dos. ¿Y qué significa poner una expectativa por enfrente? Es que yo ahorita, antes sí lo hacía, pero ahorita yo no le tengo una lista de debes de, tú debes de ser un buen niño, tú debes de portarte bien, debes de sacar buenas calificaciones, tú debes o tienes que, no, o sea, yo ya lo dejo elegir qué ropa quieres, te quieres bañar, no te quieres bañar, quieres ir con tus abuelos, no quieres ir, tú decides, o sea, tienes hambre o no tienes hambre, no es, comes ahorita que te doy esto y esto es lo que hay y te lo comes a fuerza. No, o sea, él es un ser humano igual que todos, así como no obligaría a mi esposo a que se coma algo cuando no tiene hambre, así como no le hablo a mi esposo a gritos, tampoco le hablo a gritos a mi hijo. Sí o sea, como que de la misma forma en como trato a un adulto, trato al niño, porque tiene la misma dignidad humana. Y yo no le pongo mis necesidades por enfrente de necesito silencio. ¿Sí me explico? Porque si yo lo veo que está gritando, brincando y todo, veo, tiene necesidad de gritar, de correr, y le digo, pues vamos al parque, o qué te parece si te sales al patio a botar la pelota. ¿Sí me explico? O si está, por ejemplo, yo estoy viendo la tele y él está pase y pase por enfrente de mí. Entonces yo digo, tiene necesidad de atención. Entonces ya le hablo y le digo, vente mi amor, siéntate aquí conmigo y le empiezas a hacer un masaje. Pero yo estoy observando que él me está pidiendo atención. De alguna forma, está pasando por enfrente, está aventándome cosas, está molestando al perro, de repente grita y digo, este niño quiere atención. Entonces, o le pongo pausa, o lo invito, o le hago el masaje, o le doy el abrazo. ¿Sí me explico? Pero para eso necesité observar. ¿Qué haría si no observo la necesidad de mi hijo? Un Mi regaño, ¿no? necesidad es, deja de estar pasando por enfrente de la tele, ¿cuántas veces te lo he dicho? Y el niño logra la atención, pero de una forma negativa por parte de la madre.
Órale. Entonces, básicamente la recomendación es como quien dice estar presentes, ¿no? Estar tiempo de calidad. No necesariamente tiene que ser todo el tiempo del mundo, pero sí tiempo de calidad para conocerlos mejor y para entender qué es lo que necesitan, ¿no? Claro, es que, ¿sabes qué, Obed? Nosotros somos para ellos, ahorita, de los 0 a los 7, se forma toda la parte emocional, que va, haz de cuenta que es estar dándole pilas para toda la parte emocional, y lo de los 7 a los 12 años, toda la formación de su carácter, y ese paquete va a ser nuestro paquete para el adulto de su vida. Entonces, si yo me encargo de darle experiencias de validación, de que él se acepte tal como, o sea, él va a aprender a aceptarse en la forma en que nosotros lo aceptemos a él. Es como si nosotros fuéramos el espejo de él. Él no se puede ver a sí mismo si nosotros no le damos ese valor. Ahorita que está de niño, él viene como esta hoja en blanco. Ujú. Entonces, en la medida en que nosotros le vamos dando palabras de aceptación, palabras de validación, de cariño, de si puedes, confío en ti, él se va viendo a sí mismo como alguien que puede, como alguien que se acepta, como alguien valioso, como, ¿sí me explico? Entonces ya cuando llega adulto, no va a haber, no va a ser tan fácil que las demás personas abusen de él, ¿sí me explico? O que lo hagan sentir mal porque él ya se siente bien, o sea, él ya llega siendo una persona valiosa y poderosa en el mundo. Entonces, qué importante esta etapa de la infancia que está a nuestro cuidado para darle toda la batería que necesita. En un mundo ideal, eso que dices creo que tiene todo el sentido del mundo, pero los niños tienen que ir a la escuela y tienen que ir a otros lugares donde no están sus papás para validarlos. Uh-huh. Y existe este tema del bullying, ¿no? Que antes eran pues los niños abusones, ¿no? Y no Uh-huh. necesariamente que abusaban físicamente, sino que abusaban con palabras, ¿no? Claro. Entonces, pues nosotros podemos validar a nuestros niños, hacerlos que se sientan bien y así, pero van a llegar afuera al mundo donde probablemente no sea así, ¿no? Y donde Exacto. probablemente sufran de algún tipo de abuso, ¿no? De palabras malas, porque a veces los niños, pues, así son, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces con eso, ¿no? ¿Cómo le haces para manejar el bullying, para que tu niño que es validado en casa y que se siente bien y que se siente amado, cuando salga al mundo y se tope con otro niño que lo molesta o que le dice cosas, para que él se dé cuenta que él sigue siendo el mismo que es en casa que el que está afuera, ¿no? Exactamente, y bueno, así es la vida, como dices tú. Qué bueno que lo mencionas, porque nosotros como papás no podemos controlar eso. Eso es algo que el niño tiene que ir aprendiendo, porque pues es parte de la vida, si no viviría en una burbuja. Y no todos van a recibir el amor como el que recibimos en casa. Pero sí, definitivamente se vive muy diferente el bullying de un niño que tiene papás presentes, porque no lo vive en soledad. El niño que recibe el bullying de papás que son, pues que no están presentes, o sea, que están ausentes, que también son padres que de alguna forma puede ser que sean violentos o no, pero simplemente no participan en la vida del niño. Entonces el niño lo vive en una forma de soledad, que eso es lo que hace muchísimo daño, y eso es lo que lleva incluso al suicidio, a las adicciones, a las malas relaciones, porque empiezan a decidir juntarse pues con personas que no son buenas, ¿verdad? Ujú. Esta soledad de veras emocional trae muchas consecuencias en la vida de los adolescentes, incluso ya después en la vida adulta, porque empieza a generar como mucho resentimiento, mucho odio, y esta parte de que yo merezco esto, y no se trata de yo merezco. Cuando hay un papá presente, cuando el niño viene y te cuenta, y tú lo puedes como alentar, o sea, no te dejes, y tú vales mucho, no le hagas caso, puedes decir un montón de apoyo, el simplemente escucharlo y saber que hay alguien que te apoya, que hay alguien detrás de ti, ya el bullying le afecta muchísimo menos. Haz de cuenta que le afecta en un 20% en lugar de un 100%, Ok. por todo este apoyo que le da el padre. Pero no lo podemos evitar. O Ujú. sea, definitivamente es algo que no podemos evitar. Tú deja la puerta abierta para que
tu niño venga y te platique. Y Ujú. ten cuidado con las palabras que utilizas, porque por ejemplo, si es un niño que no es violento, porque sí me ha tocado papás que digan eso, o sea, es un niño que es tímido, le da miedo ponerse a pelear, por ejemplo, a mí me tocó papás que dijeron, le regresas mañana y le das el golpe y le pegas con todo lo que puedas, ¿no? Y no te vas a dejar, y pobre de ti que regreses y no te has defendido, ¿no? O la próxima vez que no te defiendas, yo te voy a dar a ti un, Ujú. digo, por no decir una mala palabra, ¿verdad? Este, así hay papás que amenazan creyendo que le van a dar valentía al niño. Y al contrario, lo que hace el niño es sentir mucho más miedo y ya le deja de contar al padre. Entonces, Ujú. no le cerremos la puerta a nuestro hijo porque nuestro hijo nos necesita. Entonces, entre los dos pueden buscar formas de una solución. Por Ujú. ejemplo, a ver, ¿qué te parece si vamos buscando, explorando ideas? ¿Qué te parece si le dices a la maestra, no, es que después me van a tachar de chismoso? Bueno, ¿qué te parece si tú le respondes con esto? ¿O qué te parece? Pero tomándolo en cuenta a él para ver cómo se siente y a ver Ujú. cómo va funcionando. Ok, entonces pues bueno, el bullying es algo que va a existir, ¿no? Y que no podemos evitar. Y tener papás presentes que nos sepan dar nuestro tiempo y que sepan escucharnos, pues va a ser la diferencia entre los que tienen papás que no están presentes o los que tienen papás que quieren que haya venganza del bullying, ¿no? O sea, que no te dejes y tú también pégales, ¿no? Ajá. Entonces están esos escenarios y sí, es una cosa que yo encuentro difícil y no nada más es con el bullying, no es con cualquier cosa fuera del contexto familiar. Por ejemplo, una vez llevé a Mateo a un curso y lo recogí después de como 3 horas y salió llorando. ¿Y lo que pasó, Mateo? Es que es como si no existiera, ¿no? Porque fue y no había ningún niño que conociera y los maestros estaban enfocados en otros niños y es como él si no existiera, ¿no? Uh-huh. Y se sentí bien feo, ¿no? Porque es mi hijo y porque lloró por sentir como que no estaba. Y le digo, ¿sabes qué, Mate? Es que así es la vida. O sea, va a llegar un momento en el que pues tú vas a estar solo por tu cuenta y vas como si no existieras para los demás y no pasa nada. Tienes que darte cuenta que así es la vida y que puede que te tomes esa situación en el futuro y no por ello vamos a derrotarnos y a llorar, ¿no? Y eso fue lo que yo le dije. No sé si Uh-huh. estuvo bien o estuvo mal, lo que sí es que él tuvo mm, el valor de decirme, ¿no? ¿Cuál era lo que Exacto. cuál era lo Ajá. que estaba sintiendo, ¿no? Y te digo, no fue bullying, pero fue algo pues que está fuera de nuestras manos, ¿no? Que es algo que se va a topar en la vida. Lo más importante es que se sienta escuchado. Ujú. Entonces yo creo que sí se sintió escuchado por ti, porque es una emoción y no podemos quitarnos la emoción, ¿verdad? Ujú. Si tú le hubieras dicho, no, no llores, o sea, no, no llores por eso. Pero si tú o sea, tú le validaste eso, sabes Ujú. que sí es cierto, pero así es la vida muchas veces, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aceptamos la emoción de nuestros hijos y los acompañamos en esa emoción y que se sientan escuchados, eso es lo mejor que le podemos dar. Regalarles nuestra presencia es lo mejor que podemos hacer. ¿Sabes qué hago yo? Cuando pasa algo así que no está tan bien, les pongo un ejemplo de mi vida. A mí también me pasó y me pasó con esto. Y les pongo el ejemplo de cómo yo lo viví cuando era niño. Y creo que para ellos eso está padre porque se dan cuenta de, ok, pues es algo que les pasa a todos, ¿no? Le pasó a mi papá y también le pudo haber pasado a mi mamá y le pasa a cualquier otro, ¿no? Entonces, darles ejemplo de cuando pasó algo así, en mi vida, creo que les ayuda a ellos para asimilarlo más fácil. Claro, y porque sobreviviste, ¿no? A Exacto, eso. ajá. Sí, Ajá. porque en ese momento tú te sientes como que está el mundo sobre ti, ¿no? Uh-huh. Es Oh, un excelente ejemplo. ujú. Ahorita estabas diciendo de las herramientas que tienes que tener para cuando tus hijos son adolescentes y una de esas es que escucharlos y dejar la puerta abierta para que los escuches, para que luego ellos vengan con dudas, ¿no? Y ahorita hablas de la sexualidad, que tu niño Uh-huh. venía con preguntas de sexualidad. Hoy en día, creo que ya no debemos esperar a que ellos vengan con las preguntas porque el mundo los bombardea con mucha información Sí, y es en todos lados, ¿no? O sea, tú puedes ver caricaturas que ya tratan temas de sexualidad, aunque no son necesariamente de sexualidad, sexualidad, ya hay por ahí algo que los pone a pensar en su sexualidad, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo le haces para hablar de sexualidad con tus hijos? Es una cosa que yo me doy de topes de cabeza porque no sé cómo explicar algo tan natural a los niños. Sé que la teoría suena fácil de decirles tal como es, pero creo que están muy chiquitos como para entender algunas cosas. Entonces,
Mi pregunta aquí es, ¿qué tips puedes dar a los papás como yo que no sabemos cómo tratar tema de sexualidad con nuestros niños estando niños chiquitos, ¿sabes? Porque creo que ahora es necesario, ¿no? Ujú. Mira, yo creo que esta parte es un tema súper tabú y más en la cultura mexicana, porque es una cultura de mucha religión, ¿verdad? Por la Ujú, cuestión católica o cristiana. Entonces, nuestra parte cultural suele como ver la sexualidad como algo malo, ¿no? Como la parte del pecado capital de la lujuria. Entonces, ujú, cualquier cosa que lleguen a decir o hacer los niños, como por ejemplo tocarse, es como déjese ahí, o sea, no se esté ujú, tocando porque eh, la mente del adulto se está masturbando y cuando es una exploración natural del niño en esa etapa porque está conociendo su cuerpo y el cuerpo tiene sensaciones. O sea, si ujú, yo me rasco la cabeza, pues siento que estoy rascándome la cabeza. Y si yo me empiezo a tocar mis genitales y siento una sensación que se siente agradable, entonces lo más seguro es que lo repita. Pero luego viene este mensaje de la madre o de la abuela o de alguien, no hagas eso, ¿no? Entonces el niño ya graba esta idea de que tocarse es malo. Y luego ya viene en la etapa adulta, ujú, puede ser los dos polos, ¿no? La sobreestimulación o el, como la prohibición de eso, ¿no? Y ujú. luego vienen muchos problemas de sexualidad con respecto a eso y de aceptación de tu propio cuerpo. Entonces, ¿qué es el tip? El mejor tip que te puedo dar es hablarle con naturalidad al niño de conocer el cuerpo y de ver el cuerpo como es de forma natural. O sea, Ujú, hasta cierta etapa, por ejemplo, hasta más o menos los 6, los 7 años empieza a ver como cierto pudor en ellos. Y entonces es cuando, bueno, por ejemplo, que se bañen los padres con los niños está bien, porque ellos pueden conocer lo que es el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, porque físicamente pues somos diferentes y está bien. Pero luego viene esta parte en donde ya empieza a haber cierto pudor en los niños que no quieren ser vistos o empiezan a tener como esta parte de la mamá se empieza a sentir incómoda de que la vea el niño o que le empiece a hacer preguntas o el papá, entonces ya ahí es recomendable, o sea, tú te vas sintiendo y de verdad que si tú eres el propio guía, tú vas a saber en qué momento ya no es recomendable, por ejemplo, estar ujú. bañándote con tus hijos, ¿verdad? Y esta forma natural. Y decirles también continuamente de que su cuerpo, los aparatos genitales están abiertos al exterior y entonces los tenemos que cuidar. ¿A qué me refiero con abiertos al exterior? Es que no son como el pulmón o el corazón que están protegidos con el cuerpo. Entonces, nosotros así como el pulmón y el corazón están bajo nuestro esqueleto, hay músculos, hay toda una estructura del cuerpo que los protege, los aparatos genitales están abiertos al exterior porque tienen la función de crear vida y nosotros somos los responsables de cuidarlo, por eso los tenemos que lavar muy bien, por eso los tenemos que poner un calzoncito, por eso no andamos mostrando nuestros aparatos a nadie, o sea, es algo muy privado. Entonces, de esa forma también le puedes decir al niño que no lo debe enseñar a nadie y que nadie lo debe de ver. Incluso en la televisión, si nosotros lo llegamos a ver, le vamos a dar privacidad y vamos a apagarlo o vamos a cerrar los ojos o vamos a apagarle la computadora. Ahorita hay demasiados medios digitales en los que nuestros niños pueden ser expuestos a pornografía. Entonces, cuando nosotros vamos hablando con los niños y les vamos diciendo, las partes íntimas son íntimas y no se ven, y nadie te las debe de tocar, o sea, nadie externo, ¿verdad? Te las puede tocar más que tú cuando vas al baño, o mamá si te limpia, o el doctor si te revisa, con la autorización de la mamá, los vamos ayudando también para la prevención del abuso. Y si nosotros hablamos con esta naturalidad con nuestros hijos, ellos también van a venir a preguntar. Y todos, absolutamente todos, como humanos, tenemos una intuición de cuidado hacia nuestro cuerpo, pero la vamos rompiendo en la medida en la que nosotros forzamos al niño. Por ejemplo, dale beso a tu tío y el niño no quiere, no lo forces, ¿sí?
O sea, o dale un abrazo a tu abuelito y a lo mejor el abuelito, no sé, al niño no le gusta que lo abracen, o sea, darle la posibilidad al niño de elegir, porque él necesita poner los límites en su cuerpo para no ir quebrando su instinto natural que tiene de cuidar. Yo sí hago eso, pero cuando yo estaba pequeño, mi familia era de, André, dele beso a su tía, y me obligaban a que lo hiciera, ¿sabes? Ajá. Y no se me hacía chido, entonces yo por eso no lo hago con mis niños. No, y hay tías que te daban el beso en la boca y te daba asco. O sea, no, ajá, qué bueno que no lo haces con tus hijos. Sí, sí. Entonces, eso para mí, por ejemplo, todo lo que hasta ahorita mencionas de hablarlo con naturalidad y las partes privadas, eso para mí creo que eso sí lo puedo entender y manejar. Lo que ahorita creo y encuentro algo difícil es que, que es, me voy a escuchar probablemente mal, pero para mí es muy mal, muy difícil entender cómo explicarle a un niño que hay otro tipo de relaciones, ¿no? Que no necesariamente yo estoy de acuerdo con ellas, pero que tiene que respetarlas, pero que tiene que darse cuenta que no están con nuestros valores, ¿no? Entonces, para mí eso es difícil de entender y explicar y ahora es algo que creo que tengo que hacer. Pues es que la Entonces, ideología de género no nos ha venido pues no sé si la palabra sea adecuada, a golpear o a entrar de una forma explosiva por todos lados, ¿no? O sea, en todos los medios, en todas las películas, en las series, en las caricaturas, en todos lados ya nos quieren adoctrinar de alguna forma y como también de alguna forma estamos perdiendo el derecho como papás de poder decidir cómo educar a nuestros hijos. No podemos meterlos en una burbuja realmente. Y obviamente estas situaciones se presentan cada vez más en la vida cotidiana, o sea, caminando en la plaza, en el parque, a mí me tocó en un café y no pasa nada, o sea, la cuestión del respeto, los principios de respeto es lo más básico que tenemos que educar en nuestros hijos y la tolerancia y la aceptación de las diferencias de pensar y de ideologías está bien. Pero como dices tú, los principios y los valores que ustedes manejen, si están basados en la familia, pues entonces los niños van a aceptar esos principios y esos valores como propios. ¿A qué voy con esto? Es que la familia se puede permanecer, o sea, por ejemplo, si Mateo y Loreta en un futuro consiguen una pareja heterosexual, por ejemplo, ¿no? Y ahí se sigue este principio de familia, porque así es como va a seguir creciendo la familia, de otra forma es biológicamente imposible. Entonces, sí te entiendo como esta parte de dificultad, sobre todo explicarle a niños, como que ya cuando son adultos hay una madurez, obviamente en el cerebro, biológica, en donde ellos pueden entender y tomar decisiones, pero ahorita tú sí los puedes orientar en la cuestión de respeto y en los valores de la familia. Ok. Sí, porque eso es con lo que me he estado topando últimamente, ¿no? Que en todas las cosas, Disney y Netflix y en muchos lugares, o sea, poco a poco van metiendo relaciones, con hombre, mujer con mujer, y entonces yo quiero que mis niños respeten que eso existe y que otras personas pueden hacerlo, pero quiero que también que sepan que, como tú dices, nosotros estamos enfocados en la familia, ¿no? Y queremos tener una familia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo encuentro difícil, ¿no? Y te digo, Claro. ahorita platicamos y como me lo dices, en la teoría suena fácil, ¿no? Pero en la práctica es algo que a mí se me hace difícil, ¿no? Y eso es una de las cosas que quería platicar contigo, de la teoría y la práctica de ser papá. Claro, ajá. Porque nosotros, cuando somos papás, pues tenemos nuestros niños y nos topamos con problemas, ¿no? Y platicas con alguien y entonces alguien te da la teoría de cómo solucionar ese problema. Por ejemplo, ¿no? Mateo es muy malo para comer. La teoría nos dice que si es malo para comer, pues no le des comida hasta que él solo decida que quiere, que tiene que comer lo que hay, y es lo que hay, es lo que come, ¿no? Y en la práctica no puedo hacer eso. O sea, el doctor nos decía, usted hace chacales o lentejas y eso es lo que hay de comer. Y si el niño no quiere comer, pues que no coma. Y en la noche se las va a comer. Y lo no, o sea, Mateo puede durar noche y al día siguiente y no come de eso, ¿sabes? O sea, no puedo matar a mi niño de hambre. Entonces Claro. la teoría dice no le des de comer, pero la práctica es para mí muy difícil, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Pero
muchas de las cosas que aprendemos como papás, pues son muy fáciles en la teoría, pero en la práctica ya no son tan fáciles, ¿no? Entonces, no sé si tengas alguna como idea de cómo hacer que la transición de la teoría a la práctica sea más fácil para los papás, porque sí es algo Claro. que yo me he topado, ¿no? Pues leo libros y trato de aprender y ser mejor papá cada vez, y pues de ahí voy sacando tips y hay una teoría que sí es fácil aplicarla, ¿no? Pero hay otras Ujú. teorías que no son tan fáciles, ¿no? Yo creo que la intuición es o sea, es lo más importante que debemos de mantener en nuestras creencias y cambiar creencias. O sea, por ejemplo, esta parte que tú dices de que mi hijo come muy mal, este, viene de alguna creencia de que comer bien es que coman todo, ¿verdad? Mm, Entonces, si mi hijo come todas las, vamos a poner, las áreas del plato del bien comer, fruta, verdura, proteína, entonces come bien, pero si él quiere mantenerse con un solo tipo de fruta, un solo tipo de proteína y un solo tipo de verdura, entonces podríamos complementar su dieta con las poquitas cosas que le faltan y ya sea buscar, o sea, como buscar de forma creativa cómo encajaría esta parte de comer bien para ti, de tal forma que no le quitemos a Mateo su personalidad y su decisión de qué es lo que quiere comer, y también encaje en la parte tuya de tu creencia de que el niño se está alimentando adecuadamente. No sé ujú. si me explique, Sí, 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 sí. ¿sí? Sí, porque también... Porque, por ejemplo, esa cuestión de la alimentación, a mí en mi caso, en mi casa era así, o sea, no te comes lo de la comida, viene lo de la cena y te lo comes a fuerzas. Y si no te lo comes a fuerzas, no te puedes levantar de la mesa. Y finalmente aprendimos a comer de todo, mis hermanos y yo. Pero te puedo decir que los cuatro generamos un comer compulsivamente, los cuatro. Entonces, es una enfermedad, el comer compulsivamente es una enfermedad mental y que ya nada um, te satisface. ¿Sí me explico? O sea, ya Ujú, perdimos nosotros conexión con nosotros mismos de decir, estoy satisfecho, ya ahorita ya no quiero, esto no me gusta, o sea, hasta aquí ujú. ya. No lo tenemos, ese switch se descompuso y yo me podría comer 50 bandejas con tal de agradarle a la persona que me las sirvió. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, empezamos a relacionarnos con la comida más que por nutrición, por la cuestión emocional. Oye, eso que te digo de Mateo, realmente no es culpa de Mateo. Entonces, todos heredamos cosas de nuestros papás, ¿no? Y, Sí. y yo soy malísimo para comer. Entonces, no debería Ándale, de esperar que pues de ahí Mateo, viene. sí, no Ajá. debería esperar que Mateo sea bueno para comer, pero Mateo es más malo que yo. O sea, si yo soy malísimo, él me dice, quítate que ahí te voy, no, o sea, con mi mano derecha te puedo decir las cosas que le gusta de comer, ¿no? Pero viendo con los doctores, con el pediatra y así, pues les decíamos, ¿no? Es que Mateo no come muchas cosas, ¿no? Y siempre nada más come las mismas cosas. Entonces la teoría que nos decía era eso, ¿no? De que póngale y hasta que coma y entonces en la práctica no. Pero eso que tú dices me suena mucho mejor, ¿no? De que, bueno, si tenemos que comer todo lo que está en el plato del buen comer y a Mateo sí le gusta una cosa de cada una de las cosas, pues voy a hacer una dieta en base a lo que sé que sí le gusta y ni modo, ¿no? O sea, si toda su Ajá, vida quiere comer pollo y papas, pues está bien, ya están dos cosas de ahí, ¿no? Y eso claro. para mí era una mortificación, ¿no? Todavía lo es tantito porque no en todos los restaurantes hay pollo y papas, ¿sabes? Entonces, cuando vamos a por Mateo, lo pues, ¿qué va a Claro. comer? Pues no sabemos, ¿no? Ajá, Pero, ajá. pero sí, entonces yo he encontrado esto, ¿no? Que ser papá está bien fácil en la teoría de las personas que te platican, pero en la práctica está un poquito complicado, ¿no? Entonces está chido eso de decir que tenemos creencias y hay que cambiarlas un poquito o hacer que tener nuevas creencias que nos ayuden a poder soportar estos cambios que vienen con la Exacto. teoría de ser papás, ¿no? Porque muchas veces lo que te choca o que no puedes aplicar va en contra de una creencia, o casi, casi siempre es porque va en contra de una creencia. Por ejemplo, a mí me decía, bueno, mi creencia era que mi hijo, si gritaba o si brincaba en los sillones en la casa de sus abuelos, era un niño mal portado y no lo iban a aceptar. ¿Sí me explicó? Pero él era un niño que tenía hiperactividad, entonces yo todo el tiempo lo quería tener callado, bien sentado.
y además limpio y bien peinado. Eso para mí era la presentación del niño bien portado, que me dice a mí que yo soy buena madre. O sea, en el momento que el niño rompe ese patrón, no nada más, no está cumpliendo mi expectativa, está rompiendo mi creencia de que yo soy buena madre, porque entonces si el niño anda sucio, greñudo y brincando y gritando, entonces, ¿dónde está la mamá que lo educa? Cuando rompo con esa creencia y digo, no, a mí, yo sigo siendo buena mamá, al contrario, yo estoy dejando que mi hijo sea libre, que sea feliz, y pues se comió la paleta y se embarró, no pasa nada, o sea, y anda greñudo y no se quiso peinar, no pasa nada, lo dejo ser, es el niño más feliz del mundo. Entonces, cuando yo rompo con esa creencia y empiezo a dejar a mi hijo ser, así punto, y eres tan importante y tan valioso nada más porque eres y existes, empieza a cambiar mi relación con él y él empieza a portarse mejor y deja de estar brincando en los sillones y quiere peinarse, quiere andar limpio y quiere, o sea, Sí, porque ya no es una hacerme cosa, caso, ajá. ya no es una obligación que tenía que cumplir porque era tu creencia, ¿no? De que era fuerza, ¿no? Exacto, ajá. Entonces, como que de dónde viene eso. Sí, muchos de los tips que leemos y todo, que se nos hace bien difícil llevarlos a la práctica, pues es poco a poquito, es como ir aprendiendo a cualquier deporte, o sea, no vas a ser bueno a la primera, entonces necesitas práctica, 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 y así es como poco a poquito. Y la intuición nos va a decir, sí, sí va por aquí. O sea, a mí me decían, no cargues a tu niño porque lo vas a hacer chiple. Sí, pero también había otras teorías que me decían, agárralo porque luego se va a bajar de tus brazos y jamás va a querer que lo cargues. ¿A cuál le hago Y mi caso, no? intuición, mi intuición era, agárralo, o sea, cárgalo, bésalo, está llorando, tiene cólico, o sea, acompáñalo en ese momento. No lo dejo llorar en el portabebé, o sea, mi intuición de mamá no iba con esa otra teoría de la abuelita que me decía que déjalo porque el niño se tiene que aprender a autorregular solo. Mi intuición me decía que no, entonces yo le hacía caso a como yo lo sentía. Justo eso nos pasó cuando los niños estaban bebés. Teníamos, Aide y yo, ideas diferentes en respecto a cómo era hacer para que durmieran, porque yo había leído un libro que decía que los dejaras llorar, porque así eso, ellos iban a darse cuenta de que tenían que callarse y dormirse, ¿no? Básicamente era la teoría. Entonces, si el niño llora una hora, déjalo que llore una hora, ¿no? Y entonces Aide como mamá decía, no, estás loco, y se lo llevaba y ella lo dormía, ¿no? Y ya. Entonces, es verdad, o sea, a veces vamos a toparnos con eso, ¿no? Con dos teorías que se contradicen y entonces tú tienes que seguir tu instinto de mamá o de papá para escoger lo que crees que es mejor para tu hijo, ¿no? Ajá. Y nos vamos a equivocar, ¿eh? De veras que sí nos vamos a equivocar. Pero yo creo, o sea, para mí cuando digo es que tengo que tomar una decisión y entonces como que me voy a esta Dalia del futuro que se pregunte, ¿cuál decisión me va a hacer sentir mejor en el futuro? O sea, vamos a suponer dentro de 10 años, que digo, qué bueno que la tomaste. O sea, ¿sí me explico? O sea, no me arrepiento de haber tomado esta decisión porque estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento. Y entonces ya tomo la decisión según la intuición que quiero. Eso es una muy buena manera de tomar decisiones, ¿no? Llevarte a ti del futuro y darte cuenta si es una decisión correcta o no. Ajá. Está muy buena esa idea. Yo había hecho un proceso de, nada que ver con lo que estamos platicando, pero me acordé de ello, ¿no? Había hecho un proceso de selección para Amazon. Entonces, Jeff Bezos, él tiene esta cosa que se llama Minimum Regret Framework, que básicamente es lo que tú dijiste. Voy a tomar una decisión ahora y voy a pensar qué pensaría mi yo de no sé, 20, 30 años ¿me arrepentiré de haber tomado esa decisión o no? Y en base a eso es como tomas las decisiones, ¿no? Entonces me hace padre esa manera de pensar, ¿no? O sea, pensar a futuro y decir, ¿me voy a arrepentir de haber hecho esto o no? Bueno, no lo sabré, pero pues voy a hacerlo porque creo que esto es lo correcto, ¿no? Qué Y es padre. cuestionártelo contigo porque todas las respuestas están dentro de ti, más que ir con un especialista para que te diga, no, las respuestas las tienes tú porque es tu vida, tú sabes cómo te sientes. Sí. Y sabes que una cosa que dices ahí, ¿no? Ahí yo en mi vida he encontrado que está bien tener otras personas cerca de tu vida que te ayuden a resolver problemas que ellos ya probablemente resolvieron.
Entonces yo sí uso el consejo de otras personas. Yo sé que las respuestas están en mí, pero sí me Sí, gusta buscar como advice de otras personas que ya pasaron por donde yo pasé, ¿no? sí, Para que claro, me ayude a tomar la decisión de una manera más educada, por así decirlo, ¿no? claro, sí, Ujú. sí, por supuesto. Sí, oye, y luego, yo ahorita decías, ¿no? Que tú tienes tienes tres niños, ¿no? Y son diferentes entre ellos. Y es una cosa que tú como papá te das cuenta hasta que llegue el segundo, ¿no? O sea, tienes un niño de una manera y luego, qué padre, ¿no? Está bien fácil ser papá. Y luego te vas Ajá, con otro niño y luego, caray, es diferente, un mundo de diferencia, ¿no? Los dos totalmente. salieron del mismo lugar, pero sus personalidades son completamente distintas, ¿no? Y entonces aquí entra una cosa que quiero platicar, que es la motivación. Por ejemplo, algunos niños nos motiva a ser de una manera y algunos niños nos motiva a ser de otra, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como papás debemos de encontrar qué es lo que los motiva y qué los ayuda a hacer las cosas, ¿no? Dependiendo de cómo son tus niños, ¿no? Entonces, es un tema que yo vi que platicabas en tu podcast, ¿no? La motivación para los niños. ¿Qué me puedes platicar acerca de ello? De la motivación. Ujú. Bueno, sí, con respecto a la personalidad de los niños, yo creo que ellos son, no sé, deben de traer como un propósito muy divino Ujú. de que vienen a ser nuestros grandes maestros, por eso no nos tocan niños iguales. Entonces, cada hijo es toda una experiencia como papá, nueva. Ujú. No nos toca algo igual. Yo estoy segura que a ningún papá le ha tocado una experiencia igual, porque hasta en gemelos Son este, diferentes. hasta se ponen de acuerdo, ¿no? Llora uno y luego ya después el otro, y cuando uno es el bueno, luego el otro es el mal portado y así. Y sí, con respecto a la motivación, yo lo que llegué a comentar en mi podcast era cómo cuando nosotros nos enfocamos en las cosas para lo que ellos son buenos, que obviamente conforme van creciendo van demostrando diferentes talentos. Pero en esta parte en que si ahorita ellos están siendo muy buenos en algún deporte, entonces nosotros ahí los apoyemos en afianzar su autoestima y su valor, porque a lo mejor esta parte del deporte le va a ayudar en eso, porque en el área de matemáticas no es tan bueno. Pero si yo me voy a las matemáticas de, híjole, es que andas tronado, es que vamos a meterte a la clase de matemáticas, es que cómo es posible que no le entiendas, y entonces hago sentir al niño como que es un fracaso. Y no, o sea, como papá, a lo mejor sí necesitará la clase de matemáticas o el apoyo, pero si yo le doy la clase, vamos a suponer, de básquet, y él es buenísimo para el básquet, o sea, déjalo en la clase de básquet, de veras, Ujú. porque de ahí no nada más va a desarrollar el deporte, va a desarrollar autoestima, valor, y va a sentir que puede. Y el sentirse que puede, emocionalmente la motivación genera tantos químicos en nuestro cerebro que nos ayuda para la concentración, para estar motivados en otras áreas de nuestra vida. Si no hay motivación, si nuestra cuestión emocional no anda bien, no va a andar bien nada, ni Ujú. la parte social ni la parte académica. Entonces, Entonces, básicamente, lo que tendríamos que hacer como papás es buscar esas cosas en las que ellos destacan o son mejores o se les facilita más y enfocarnos exacto, en ellas para que esas afiancen más su autoestima y su manera de sentirse bien, porque hacen bien lo que les gusta hacer, ¿no? exacto, y se van a sentir valiosos. Y si son buenos en la pintura o en construir cosas con legos, o sea, Ujú. mientras tú le estés dando, afianzando su valor y su potencial en todo aquello que hacen bien, entonces como que se va a ir repitiendo o incrementando esta motivación y se van a ir sintiendo mejor. Incluso con los niños chiquitos, los pequeños pasos que van dando, tú los puedes ir estimulando con tus palabras de, qué bien lo haces, ya vas al baño solo, qué grande. Y el niño se siente orgulloso, se siente motivado. O sea, no tiene que ser como que gane el trofeo de natación, no, o sea, wow, ya te lanzas, o ya te puedes echar un clavado, o sea, irle reconociendo los pequeños pasos y los esfuerzos que va teniendo en su vida cotidiana. O sea, no necesariamente es que tiene que ser todo un prodigioso el Ujú. violín, pues no, o sea, es como ir viendo en qué áreas va teniendo logros para nosotros irlo motivando en esas áreas, con nuestras palabras, con nuestra presencia, con afirmación. Y así, las otras áreas que a lo mejor no hace tan bien, este,
él no se Para siente mejorar. frustrado, ajá, y atrapado en eso, y eso no le marca su personalidad. Órale. Oye, y hablando de esto de las creencias que decías ahorita, ¿no? De las creencias que tú traías, ¿no? Existen otro tipo de creencias que no necesariamente son lo que aprendimos de chiquitos, sino que están ahí dentro de nuestro ser, que son creencias limitantes, ¿no? Que nos ayudan a no crecer, ¿no? O que nos ayudan a no ser mejores. Y que está Híjoles. bien difícil trabajar con ellas, ¿no? Porque es algo que probablemente está ahí inconsciente y que no nos deja avanzar. Eh, y el momento en que te das cuenta que esas cosas existen, pues puedes trabajar para que ya no sean limitantes, ¿no? Entonces también por ahí platicabas tú, de hecho creo que tienes 2 episodios de las creencias limitantes, ¿no? Entonces Sí, está bien padre porque nosotros adultos pues ya crecimos con un set de creencias limitantes que se fueron haciendo desde que estábamos pequeños, ¿no? Pero ahora ujú, nosotros tenemos la posibilidad de hacer que nuestros hijos crezcan sin ellas. Entonces yo tengo, no sé si está bien o está mal, aquí me podrás decir, ujú, tengo esto, cuando Mateo se queja de que algo está muy difícil, le digo, no, no está difícil. Está complicado, puedes decir que está complicado, que está difícil, pero no. Lo que pasa es que tienes que practicar más hasta que lo logres, ¿no? Por ejemplo, el cubo de Rubik. Él dice que ujú, estaba muy difícil y ahora ya lo puedo armar, ¿no? Pero porque yo le digo, no está difícil, ¿no? O sea, aunque sí está difícil y que yo sé que es difícil, le trato de decir que no está difícil para que él no se limite a que, oh, está difícil y ya no puedo avanzar más, ¿no? Entonces, ujú. yo trato de hacer eso para que él no tenga la creencia limitante de que las cosas difíciles no se pueden hacer, ¿no? Ah, ok. Entonces, Ujú, como papá, pues yo trato de hacer eso, ¿no? Pero sé que hay muchas creencias limitantes que nosotros traemos y podemos arrastrar para que nuestros hijos también las tengan, ¿no? ujú. Inconscientemente, ¿no? Entonces, ¿qué me puedes platicar acerca de cómo trabajar con nuestros hijos para evitar que esas creencias limitantes se metan dentro de ellos, ¿no? Es que fíjate que es imposible poder decir que crezcan sin creencias. Siempre van a tener creencias, pero hay creencias como esa que me estás mencionando, que son como empoderadoras, y hay creencias que nos limitan. El propósito es como identificar qué creencias estamos nosotros fomentando en nuestros hijos para que no los limitemos, ¿verdad? Por ejemplo, hay creencias de género. El hombre debe de ser ¿qué? El proveedor, el fuerte, el valiente, ¿sí me explico? Eh, el que no llora, o sea, como que empiezan a formarse una gran cantidad de creencias. En mi casa, mi creencia era que el hombre era el proveedor, ¿sí me explico? Y porque así lo viví yo, así lo vi, mis papás no vinieron y me dijeron esa creencia, yo lo Mm. vi porque mi papá era el que traía la comida, el dinero a la casa. Y también ganarse la vida era algo difícil, o sea, tenías que trabajar mucho para poder recibir dinero. Entonces mi creencia no era puedo tener dinero fácilmente o puede venir la abundancia en mi vida. Mi pensamiento era como más de carencia. Pero no fue algo que mis papás me dijeron y me enseñaron, fue algo como que con su ejemplo yo aprendí. ¿Sí me explico? Ujú, Entonces, como que estas creencias que nosotros vamos a ir generando en nuestros hijos es algo que nosotros también nos tenemos que creer. Es algo que también como papás tenemos que ensayar y que um, de alguna forma es lo que le vamos transmitiendo a nuestro hijo. Por ejemplo, a mí me transmitieron muchas creencias de religión, porque mis papás eran unas personas son a la fecha personas como muy católicas y de la fe y tienes que ir a la iglesia y si no estás yendo a la iglesia entonces pues no estás en comunión y si no estás en comunión, si te pasa algo te vas al infierno y ni quien te pueda salvar de ahí. ujú, Entonces, bueno, ya ahorita de adulto ya he ido escogiendo cuáles creencias se van acomodando mejor a mi vida y que yo pueda tener una relación o una conexión, por ejemplo, con Dios, en donde yo no me siento pecadora por no ir a la iglesia. ¿Sí me ujú, explico? Al contrario, o sea, tengo una conexión espiritual bien padre y bien bonita y yo espero de alguna forma poderla educar en mis hijos de esa forma con mi ejemplo. ujú, Y del dinero, pues ya en mi familia, pues ya se rompió el patrón de que nomás el hombre trabaja, ¿no? Los dos trabajamos, los dos aportamos a la casa. Entonces, tengo que ir, o yo he querido ir trabajando estas creencias porque sí me limitaban y no nada más
a mí, sino en mi relación con mi esposo. Ahorita que decías de los retos y las cosas difíciles, sí hay ahorita mucha tendencia en los niños, sobre todo, a lo cómodo, a lo fácil, al dejar de esforzarte, ¿verdad? Por lograr cosas. Entonces, por un lado, no me gustaría educarlos a que se tengan que esforzar mucho para lograr algo, pero tampoco me gustaría educarlos a que no hagan nada con ningún esfuerzo. No sé si me explico. Ujú. Eh, Hay miles de creencias del amor. Hay muchas creencias así de que cuando se ama se sufre. Siempre en la relación hay alguien que se ama más, etcétera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque ellos están así como esponjitas absorbiendo todo lo que escuchan. Y en mi casa, de veras que hay muchas creencias que hemos heredado a nuestros hijos que digo, ay, Dios mío, no puede ser, porque luego las repiten y es cuando me escucho a mí o escucho a mi marido que las dice y digo, ay, Dios mío, no creas eso, cámbialo, por favor, porque no es algo que quiero para su vida. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? Que hacernos conscientes de que existen esas creencias y tratar de erradicarlas, ¿no? O tratar de Exacto. cambiarlas por otras más positivas, ¿no? Y tienes razón, o sea, realmente hay muchas creencias que vienen por parte de la cultura, ¿no? Que se impregnan por parte de la cultura en la que vives y así es, ¿no? O sea, es donde te tocó vivir, ¿no? Entonces, sí hay muchas creencias así que uno tiene que ir probablemente moldeando cuando ya sea adulto y ya se sienta más maduro al respecto, pero sí es verdad, hay una tendencia por tener creencias pues que no están bajo tu control, ¿no? Que no son parte de la cultura en la que vives. Este, y hablando de culturas en las que vives, una cosa de las que quería platicar contigo era que tú estuviste en Japón un tiempo y nunca he tenido oportunidad de platicar acerca de eso. Me gustaría que platicaras cómo es que fue tu experiencia de irte a vivir a Japón, cuánto tiempo estuviste allá y qué fue lo que hiciste, ¿no? Ay, qué Mm. padre esa pregunta. Es una de las experiencias más gratas que he tenido en mi vida. Yo creo que la mejor y única, irrepetible. Me tocó participar en un programa de intercambio por medio de Rotarios. Me fui a los 17 años, estuve un año exactamente, me fui un 26 creo de agosto y regresé un 23 de agosto Mm. en el 1998. Eh, Tuve la oportunidad de vivir en la ciudad de Kobe, que está como a una hora en tren de Osaka. Y cuando yo me fui, pues fue como una decisión o un lugar inesperado. O sea, yo no tenía pensado viajar a Japón. El programa de intercambio es un programa cultural que el objetivo es como fomentar la paz entre las naciones. Y la filosofía de ellos es esto, que haya como hermandad entre naciones y entonces ya se hace una amistad global. Ujú. Y mi familia recibió una persona de Japón, no especialmente de esa casa, digo, de esa ciudad. Ujú. La japonesita que vino a mi casa vivía en la ciudad de Fukushima, que es un poquito al norte de la isla de Honshu, y también recibió una alemana, y, y bueno, así, pues mi familia estuvo como familia anfitriona por varios años, como firmando como familia anfitriona, y tuvimos la oportunidad de recibir a gente de Japón, de Brasil, de Francia, de Alemania, y pues fue muy grato poder formar amistades. Y yo el haber vivido en Japón para mí fue una experiencia maravillosa porque me enfrenté a una situación muy difícil, de verdad, sobre todo por el idioma. Un idioma completamente diferente al mío, y la comida súper diferente, desde solamente comer con palillos, quitarte los zapatos al entrar a la casa, una cultura de mucha formalidad y respeto, en donde el idioma es diferente cuando te diriges hacia los adultos que cuando platicas con personas de tu mismo rango de edad. Las escuelas también bien diferentes. Eh,
muy padres, la verdad, las escuelas con una gran cantidad de actividades de todo tipo, porque la verdad la educación en Japón es excelente, es muy, muy buena. Las familias están como muy enfocadas en eso, en que estudien como que lo principal es eso, que los niños se dediquen a estudiar. No son como muy físicos como aquí en México que se abrazan y el beso y el cariñito, pero sí son papás como las mamás, o sea, como muy maternales de satisfacer necesidades y de platicar y de cómo estás y así. Muy, muy bonitas familias me tocaron. El papá allá sí es así como que el proveedor, el que trabaja, es una cultura un poco machista. Bueno, cuando a mí me tocó vivir, ya sé que será 25 años, 23. Y o sea, todo muy, muy bonito. Es una mezcla de tecnología con historia, porque me tocaba ver templos, gente vestida con kimonos y luego el tren bala y los super edificios. Allá todo el mundo con el celular, el internet, o sea, apenas estaban llegando los celulares aquí en México, tenían así como que los ladrillos, o sea, no estaba tan avanzada la tecnología en México a comparación que en Japón. O sea, una mística padrísima de todo, o sea, las artes marciales, el de, ay, válgame, se me fue el nombre de los gorditos que Sumo. pelean, el Sumo. sumo, Ajá. ajá, el sumo. Me tocó viajar a Kioto y ver a las maikos y a las geishas en los templos vestidas con sus kimonos preciosos y ir a ver los bailes y cómo le hacían con los abanicos. La verdad es que fue maravilloso, un viaje maravilloso, una cultura maravillosa, con todo el amor y el respeto que le tengo a Japón. Son personas, pues que van al éxito, o sea, las diferencias de clases sociales son mínimas. Más o menos el índice de pobreza en Japón es del, creo, 7-10%. Entonces, y de riqueza también, o sea, otro 10%. Entonces el 80% tiene las mismas oportunidades. Y no hay tantas diferencias de clases sociales. Entonces todos tienen la oportunidad de estudiar, de viajar, de tener sus casas, sus carros, de verdad, de tener un buen trabajo, un buen ingreso, etcétera. Entonces es un país de mucho desarrollo. Me encantó. ¿Cómo, cómo le hiciste con el lenguaje? Porque tengo amigas que se han ido a vivir a Estados Unidos y se frustran porque el inglés es diferente, ¿no? Pero japonés eso es otra cosa bien diferente al español, no se tocan de nada, ¿no? Entonces, no solamente el lenguaje hablado, sino el alfabeto y todas las maneras que estás acostumbrada a comunicarte acá, allá no existen. ¿Cómo le hacías? Porque no existía Google Translate para que te ayudara, o sea, Nada. No, eran no, otros no, de tiempos. veras que no. Que yo creo que ahorita si vas es maravilloso toda la tecnología. En aquel entonces me tocó viajar pues ahora con el diccionario en mano. Más o menos me tomó como 7 meses adaptarme a escucharlo como algo familiar, porque primero se adapta el oído. Así se aprende la lengua materna, ¿no? Primero te acostumbras, o sea, el niño lo escucha y luego ya lo empieza como a repetir y ya empieza a utilizar su lenguaje. Entonces a mí me tomó mucho tiempo poder como sentirme familiarizada con el idioma. Y a los 7 meses más o menos ya empezaba a hablar como una niña chiquita, o sea, Ujú. una niña de, ¿qué será? De 2, 3 años. Y entonces de los 7 meses a los 12, como que ya empezó a incrementar mi vocabulario. Entonces ya a lo mejor yo regresé hablando como, pues no sé, una niña de 4 años, 5 años, muy poco, como una principiante realmente. Y la escritura, manejan 3 escrituras, que son
ideografías. Dos de ellas son ideografías, no, son, sonogramas, y ideografía es la otra, la que viene de China, el kanji. El hiragana y el katakana son como símbolos que representan sonidos de sílabas, haz de cuenta, ka, sa, ta, así, ¿no? Entonces, yo sí me aprendí esas dos, no son alfabetos, esos dos ideogramas. Y el kanji aproximadamente son de 3,000 a 4,000 kanjis para tener como Es poder que leer el cada símbolo es una periódico, palabra, por así decirlo. por así decirlo. O sea, cada símbolo no una palabra, pero sí, por ejemplo, el verbo, ¿no? La raíz del verbo ver o mirar es el kanji, y luego ya lo acompañan con otras dos letras que eran las que yo me sabía. Pero imagínate aprenderte esa gran cantidad de signos que aparte tienen un orden para escribirse, pues yo me sabía 100 o 150, entonces sabía muy poco. Cuando regresé de Japón, sí me puse a dar clases para no olvidarlo. Entonces sí, duré dando clases, yo creo que como unos 6 años, Órale, qué padre. o más, o unos 8 años dando clases de japonés a principiantes para poder, y muchos de ellos, fíjate, se fueron de intercambio a Japón. Entonces tuve la oportunidad de como ayudarlos o entrenarlos Para que antes de sepan iniciar. ir, y estuvo excelente, porque por ejemplo yo no hice eso, yo estudié un mes antes de irme. Pues claro que llegué sin saber, y mis estudiantes llegaron a estudiar conmigo 2 años y luego ya se fueron. Entonces ya llevaban un camino totote avanzado, y ya desde el día 1 que llegaron ya era pues incrementar todas sus habilidades en japonés. Claro que regresaron sabiendo un montón. Órale, qué padre. Oye, ¿y cuál fue tu experiencia después de vivir aquella experiencia de cambio cultural tan grande, regresar a México? Híjole, yo no me quería regresar, Over, de veras. En un principio me daba mucho miedo irme porque se me hacía muy, muy lejos así. Pero el momento que me tocó regresar, es más, desde que me estaba como despidiendo una semana antes, yo sentía como que es que jamás voy a volver a vivir esta experiencia en mi vida. O sea, ya como que me estaba despidiendo de la experiencia en general, de la Dalia estudiante de ese momento, de mis amistades que en ese momento eran, porque yo sabía que si volvía, pues no iba a ser lo mismo. O sea, vas a volver como turista, vas a volver a ver solo algunas personas, ya no es, la experiencia no va a ser la misma, no vas como, pues vas de visita, no vas a vivir ahí. Entonces me estaba despidiendo de mi vida en Japón, estaba cerrando un ciclo, de verdad lo sentí como un duelo. Y regresar a mi casa fue muy, muy difícil porque aquí la vida continuó. O sea, yo me fui, yo viví la experiencia y esa fue mi punto. Cuando yo regresé, la realidad es que a nadie le importaba todo lo que yo había vivido. Y yo venía deseosa de, es que te quiero platicar, es que esto que sentí, esto que viví. Y la gente no tenía tiempo. O sea, de verdad, o sea, mi mamá, mis papás, claro que me querían escuchar y todo. Cuando hablaba con ellos por teléfono, 5 minutos, ya me querían colgar porque decían que costaba mucho la llamada, ¿no? Pero de verdad que cuando regreso, yo con esta experiencia de, es que yo quiero que los demás vivan lo que yo viví, qué padrísimo, pues, pues no, cada quien está metido en su propia vida y cada quien está viviendo sus propias experiencias. Entonces, fue bien difícil, o sea, yo lloraba, me solté, lloré y decía, es que extraño Japón, o sea, yo me quiero volver a ir. Y le hablaba a mi familia y les decía que los extrañaba, pero era parte de la vida, o sea, las cosas empiezan, las cosas se acaban. Cuando yo llegué allá, yo lloraba allá porque extrañaba México, extrañaba la comida, extrañaba a mi novio. Cuando regreso, ya estoy aquí con el novio, estoy con mi comida, extraño allá, o sea, lo que era mi vida allá, extraño estar yo sola, o sea, decidiendo y, no sé, viviendo mi vida allá. Pero
sí fue un choque cultural el Sí, regresar. sí, me imagino, porque ya, como tú dices, tú cambiaste, pero acá nada cambió, ¿no? Las cosas siguieron No, siendo igual. y la ciudad muy diferente, y, ajá, los medios de transporte, Dios mío, aquí son terribles, allá son la cosa más maravillosa, limpia y perfecta del mundo aquí, no. Órale. Oye, y siempre hago la pregunta de cuál es tu lugar favorito en el mundo mundial. Y creo que la respuesta Del es mundo Japón. yo creo que sí sería Japón, ¿eh? Me Ujú. encanta, sí fue, Órale. y que me gustaría volver, ojalá que se me cumpla, me encantaría llevar a mi esposo y a mis hijos. Qué chido. Oye, y luego aquí viene una serie de como preguntas personales que me gustaría Sí, hacerte, como si tuvieses que dar un consejo a Dalia de hace 10 años, ¿qué crees que ese consejo sería? híjole, es que esa pregunta está buenísima, Obed. Ujú. Con lo que sé ahora, yo creo que le diría que suelte el control, que deje de querer controlar las cosas que pasan fuera de mí y que deje a los demás ser como son, porque a veces por querer controlar a los demás dejo de convivir con ellos y dejarlos ser tal como son. Ujú. No generar ninguna expectativa, ni de nada ni de nadie, porque en las expectativas vienen muchas frustraciones Las en mi desilusiones. vida. Uh-huh. Ujú. Entonces, no generar ninguna expectativa y soltar el control. Muy bien. Oye, ¿y algún libro que me puedas recomendar? Que puede ser de una novela o puede ser de ayuda personal, lo que sea. Pues te recomendaría dos. Este es mi libro favorito de novela, el de Memorias de una Geisha, que de Órale. hecho hay película, pero el libro está maravilloso. A mí es mi libro favorito de novela. Y para a desarrollo personal, sobre todo para crianza, como mamá, me ha impactado mucho, me ha ayudado, ha influido mucho en mi vida, uno que se llama Dar voz al niño, Dar que es voz como al niño. dar voz al niño, de una autora que se llama Ivonne Laborda, es Ujú. española. Me encanta ella, de veras, como maneja la maternidad consciente. Órale. Oye, y si tuvieses que escuchar una canción por el resto de tu vida, solamente Ay, una, ¿cuál crees que sería? solo Sí. una canción el resto de mi vida. Híjole, no, eso sí no la pensé. Pensé en géneros Ujú. baladas, que eso me gusta mucho. Ujú. Reloj, no marques las horas, yo creo. Está padre. Eso es padre para las Ujú. serenatas. Sí. Sí. Oye, ¿y alguna serie de televisión o película que te guste que me recomiendes? Bueno, mi serie favorita siempre ha sido de toda la vida de Friends. Y así Ujú. como que si me quiero relajar, pongo Ujú. Friends. Porque me Vale. río, aunque la haya Ajá. visto 5 veces el mismo capítulo, me sigo riendo. Oye, parece que Y es algo ahorita estoy viendo Stranger Things, que sí me está gustando bastante. está padre. Oye, es algo que tienen en común las personas que invito acá. A muchos les gusta Friends, ¿no? Es la que recomiendan siempre. Ah, sí. Ah. Sí. Oye, y alguna podcast o algún canal de YouTube o algo que sigas en la web que me puedas recomendar? Fíjate que a mí lo de la cuestión de los podcasts me empezó a llamar la atención por el podcast de Se Regalan Dudas, que Ah, invitan sí. a muchos, pues, especialistas y les hacen preguntas, entrevistas de todos los temas. Y a raíz de ese podcast, a mí me llamó la atención también hacer el mío. Ese podcast me gusta mucho. Y hay otros que me gustan mucho que se llama Entiende tu mente, tienen muchísimos temas y así son cortitos, Ujú. súper padres. El de Ivonne Laborda también, me encanta, ella da muchos consejos de paternidad y maternidad consciente. El podcast de Padres en Entrenamiento y también el podcast de la A a la N, ¿o cómo es? ¿Sabes? Del cero a la N. Del cero a la N, ajá, hay varios podcasts, a mí me encanta, poner podcasts Ujú. y escuchar, hay varios que me gustan mucho, sobre todo de superación personal. Oye, ¿y algo que quieras decir para despedir a la audiencia? Pues, pues muchas gracias por escucharme, gracias porque esta parte de poder conectar con los demás a través de la tecnología es increíble. Todo tiene, como dices tú, no hay cosas difíciles. Yo creo que no hemos encontrado la forma de resolverlo, pero sí, si tenemos retos en nuestra vida, lo mejor es levantar la mano para pedir ayuda, porque no estamos solos. A
Para mí como que parte de la terapia es canasta básica para poder salir adelante, no quedarnos guardados ninguna emoción, ningún resentimiento o una situación por la que estés pasando en tu vida. Pide ayuda, de veras, porque sí hay muchos lugares que te pueden proporcionar ese apoyo. Y bueno, pues a invitarlos a que me sigan en mis redes sociales también, para ese entrenamiento en Facebook y en Instagram y en Spotify para los podcasts. Vale. Muchísimas gracias, Dalia. Le aprecio mucho tu tiempo. Muchas gracias por estar acá. Y pues eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, compartan con sus amigos. Si no les gustó, compartan con sus enemigos. El chiste es compartir. Que estén bien. Chao. Gracias. Bye.